Ahora dirían, la campaña del miedo, dicen que vienen a reprimir. Carrió dijo que si hacen lo que tienen pensado hacer, seguramente eso viene acompañado, escuchen bien, con represión. El ajuste va a venir acompañado por represión. Dijo, por muerte y violaciones de los derechos humanos. Córdoba. Buscan saber si hubo más involucrados en el asesinato de Joaquín Esperani. Los padres del adolescente de 14 años asesinado a golpes en la ciudad cordobesa de La Bulache se reunieron este martes con el juez a cargo de la investigación para interiorizarse en los avances de la causa por el crimen. Joaquín fue presuntamente asesinado por un amigo y compañero de colegio de la que tiene su misma edad y que por ello es inimputable. Internacional. Tras los últimos tiroteos, Biden reclama medidas más contundentes frente a la epidemia de las armas. El presidente de Estados Unidos dijo que pueden ser la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad o la universalización de los registros de antecedentes. Biden reclamó al Congreso una reforma significativa y de sentido común, poniendo como ejemplo al estado de Illinois, que ya adoptó algunas de las medidas que él plantea a nivel federal. Se cumple hoy el primer aniversario de un tiroteo con 7 muertos ocurrido durante un desfile por el Día de la Independencia que Estados Unidos conmemora cada 4 de julio. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. El avance de la derecha es de una intensidad desconocida para el campo nacional y popular. Y aunque parezca una excusa pueril, esa derecha juega con herramientas no convencionales en la política. Y es por eso, y por el enorme poder real acumulado, que esa derecha no lleva la delantera. No es la primera vez que lo decimos, pero no está de más reiterarlo. Tienen un enorme poder de fuego con las comunicaciones y el poder judicial de su lado. Además, tienen las herramientas de la economía que les permiten jugar y graduar los vaivenes del llamado mercado, que no es otra cosa que un escenario ficticio, una puesta en escena que regula la magnitud del robo del salario de los trabajadores. Desarmar ese mecanismo es lo que sabemos declarar, pero no estoy seguro que sepamos cómo accionar. Y si sabemos, aún no pudimos llevarlo a la práctica. La cuestión está en acumular poder que haga de contrapeso equilibrante con la fuerza que ejerce la comunicación, la justicia y ese poder económico del que hablamos. Y cuando hablamos de acumular poder, hablamos de acumular poder político, en el marco de la democracia, por supuesto, con la conquista de mayorías parlamentarias y una presencia constante en la calle. La estrategia pareciera estar clara y es acceder a los resortes del poder político y económico, pero la llave estaría en establecer una táctica adecuada para concretar el proyecto nacional y popular. Quizás hoy podamos aclarar algunas herramientas necesarias con nuestro invitado. No nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerdes. Bien, y nuestro invitado es el señor, para mí maestro, Gustavo Campana, periodista de periodistas, con una trayectoria inmensa, con una solidez
conceptual, intelectual, que lo hace uno de los periodistas que, a pesar de su perfil bajo, tiene un enorme perfil profesional. Y para mí es un placer tenerte, Gustavo Campana, aquí. Somos amigos hace un tiempo largo. Sí, señor. Nos conocemos, hemos trabajado en algún lugar en común, no juntos, nunca trabajamos juntos, pero en espacios comunes. Y traerte acá tiene dos vertientes para mí. Yo estaba pensando cómo hacer el programa de hoy, no lo pensé, no lo estructuré, no lo planifiqué, pero dije, bueno, tengo dos vertientes para Gustavo. Uno, el poder analizar qué pasa con el periodismo, con la comunicación en profundidad. Y el otro es el memorioso Funes, porque hay que traer el memorioso Funes para entender un poco del proyecto nacional y popular y todo ese background que tiene Gustavo Campana en el conocimiento del periodismo. Y bueno, Gustavo, yo te tiro la pelota, pero tirá una primera idea como para que empecemos a ver qué es lo que está pasando con la comunicación, el periodismo, ese poder inmenso de fuego que tiene hoy ese aparato comunicacional que tiene la derecha y que, bueno, el campo nacional y popular apenas tiene algunas herramientas, ¿no? Yo creo que hace más o menos 15 o 20 años la derecha entendió que el mejor partido político que tenía eran los medios de comunicación, fenómeno que no solamente tiene que ver con la Argentina, sino básicamente con toda América Latina. Ahora, esa decisión es hija de 24 de marzo de 1976 y desde Papel Prensa en adelante la conformación de lo que hoy llamamos, ponerle prensa hegemónica, prensa del poder real, medios que coqueteaban con el poder real cada tanto cuando lo necesitaban y que hoy ya son parte de ese poder real. Por lo tanto, en cualquier país, no solamente en la Argentina, cualquier país que tenga en un tipo concentrado más del 80% de la palabra, sumado a medios de comunicación, telefonía e internet, no está en peligro el periodismo, no está en peligro el sistema comunicacional, está en peligro el sistema democrático. Hay una sola palabra, que es la que llega en formato de realidad ficcional a millones de seres humanos todos los días, que parecen exiliados en su propio país, vamos a ponerle exiliados mediáticos en su propio país. Entonces es muy difícil confrontar con quien, bueno, si es necesario te demoniza, primero mediáticamente, después se utiliza esa demonización mediática para la persecución judicial y de esa manera la posibilidad de inventar causas y que un inocente sea culpable en 3 tapas. Bueno, ese proceso que lo hemos tirado, no sé, en 20 segundos, 30, se explica muy fácil, pero deja heridas que a veces son daños irreversibles, otras son de muy difícil recuperación, y estamos en esa transición que se hace larga, muy extensa. Vos sabés que cuando vos decías hace un momento que en América Latina, yo por cuestiones profesionales también leo mucho de lo que pasa afuera con la prensa, y vos sabés que hay un fenómeno que me llamó la atención, porque en su momento uno escuchaba o miraba la BBC, miraba la Deutsche Welle, qué sé yo, se pavoneaba por el mundo con eso, y había cierta pluralidad de ideas. Hoy te llamaría la atención si te pones a mirar cada uno de esos medios, porque esto que vos decís, el monopolio de la palabra, yo creo que más que monopolio de la palabra es monopolio del poder, porque lo que logran es acumular poder. Y la pregunta es si esto puede ser eterno, digamos, es decir, hay una acumulación de poder, una acumulación de imagen que en un momento determinado se desconecta de la realidad. De tanto acusarte, a ver, si yo digo Gustavo Campana es chorro, Gustavo Campana es chorro, y lo digo 100 veces, vas a ser chorro seguramente, ¿sí? Ahora, si después te ven caminando por la calle, en harapos, la realidad es otra. ¿Se puede sostener? No, yo creo que no. La Argentina lleva 213 años de una batalla inconclusa, ¿no? Y eso genera marchas contra marchas, revoluciones contra revoluciones, avances, retrocesos. Y a veces, como nuestras derrotas son muy trágicas, porque tienen que ver con desde muerte hasta marginalidad, hambre y miseria,
nos dejan heridas muy profundas. Y eso a veces nos hace pensar que nunca ganamos ni un partido y no dimos jamás una vuelta olímpica. A mí me gusta poner este ejemplo que me parece, no sé si contesta lo que vos me preguntás, pero por lo menos me da una mano para bancar lo que yo quiero decir. El primer peronismo padeció intento de golpe en 1951, las bombas en las bocas del subte en abril de 1953, el bombardeo a la plaza de junio de 1955, el golpe de septiembre, el decreto 4161, los fusilamientos del 56, la muerte de la Constitución del 49, el plan Conintes en tiempos de Frondizi, los fusilamientos de Trelew, y el tipo volvió y te ganó con el 60%. Por lo tanto, por un lado hay cosas que no mata la muerte, que es un dato político que hay que tener muy, muy presente, y por encima de que nuestros tiempos sean muy finitos y a veces no se da en el momento en que lo necesitamos, el pueblo siempre vuelve, siempre vuelve. Te diste cuenta, ¿no? Porque no pudimos separar las dos cosas. Hablamos de política también, sí, claro. Porque no hay vuelta que darle. Cuando queremos dividir o separar esos ámbitos, son un mismo ámbito. Entonces, ya que hablamos de ese mismo ámbito, te invito a ver que veamos la prensa a lo largo del tiempo. Vos cumpliste, es decir, enumeraste hitos importantes de la historia para llegar a una conclusión. Ahora te invito a que veamos en esos momentos cómo jugó la prensa, porque quiero recordarle a nuestros oyentes, antes de Clarín existía una cosa llamada Clarinada, que fue el preámbulo, el prólogo de Clarín, y que tenía un tinte nacionalista muy fuerte, yo diría casi nazi. Sí. Noble también fue uno de los cultores de aquel encuentro en el Luna Park de los nazis, ¿no? No podemos olvidar ese tipo de hitos en la historia. Bueno, eso se conformó y se hizo un diario, ¿no? Y bueno, de alguna manera está íntimamente relacionado con el proceso político. Sí, no claro. hubo en la Argentina prácticamente una etapa de prensa como podríamos pensar que pasó en Europa, plural, y eso. Siempre estuvo en manos del poder económico, ¿no? Uno de los principales gestores del golpe del 6 de septiembre de 1930 es Natalio Botana a través de Crítica. Desde el primer día, allá por 1916, primera asunción de Irigoyen, la idea fija de Botana era el fin del radicalismo en la Casa Rosada, y es el que empieza a hablar de un Irigoyen que guarda la guita en bóvedas en su departamentito de la calle Brasil, Constitución, y alienta a que la gente vaya... Que la destruyeron totalmente, exactamente, ¿no? Hasta que llega la cara y le dice, muchacho, no hay ni una moneda. Por lo tanto, Crítica jugó un rol fundamental en ese golpe. Cuando hablamos de Clarín, también me gusta ejemplificar lo que quiero plantear con dos tapas. La del 25 de marzo de 1976, había muerto el Poder Ejecutivo, intervenidas las provincias, intervenido el Parlamento, intervenido los partidos políticos, intervenido los sindicatos y estado de sitio. Y la tapa de Clarín dice total normalidad. La tapa de Clarín del 30 de octubre, el domingo 30 de octubre de 1983, cuando íbamos a votar, cuando en mi caso por primera vez iba a poner el voto en la urna y el orgullo no me entraba en el pecho, la tapa de Clarín decía llegamos. ¿A dónde? ¿A qué colectivo político, social te subiste si eras total normalidad? Ahora te quiero hacer una pregunta. Yo volví al país en el 95 y tenía la misma sensación que cuando me fui antes del golpe y ya con el golpe, pero todas las mañanas leía Clarín y escuchaba Radio Mitre. Cuando volví, y tenía la sensación que si no leía Clarín no estaba informado. Aún en ese momento guardaban ciertas formas. Había alguna voz crítica, se les filtraba por ahí alguna crítica, alguna buena pluma, se revelaba. De pronto la cosa fue virando. Y fue virando en los últimos años cuando, después del 2001, 2002,
cuando Duhalde les da, lo último que se puede entender en esto es cuando Duhalde les da la pacificación asimétrica, claro. Y a partir de ahí empieza un periodo de extorsión muy fuerte, sí, con el kirchnerismo, sí, ¿no? Sí. Y fue perdiendo credibilidad. Yo hoy no lo puedo ojear. Hoy estábamos con un colega en un bar así, charlando, programando uno de nuestros programas, y resulta que no podíamos leer Clarín. Es imposible. Imposible. Bueno, lo que yo te hablé de las dos tapas era un momento donde todavía había cierto grado de reconversión, ¿no? Te enmascarabas un poquito y volvías a la vida democrática que habías abandonado, ¿no? Porque habías recibido la única fábrica de papel de diario de la República Argentina, en el momento en que nuestro país era el segundo importador de papel de diario del mundo. Tenías el insumo madre al costo y se lo vendías a la competencia a precio vil, a cambio de silencio cómplice. No, ojalá hubiese sido silencio cómplice. No, había estímulo también. Había estímulo. Vos leías notas, por ejemplo, de subversivos reeducados. Sí, por supuesto. Y además, bueno, donde dice... En cada página entre el 76 y el 83 de los 3 diarios de papel prensa, pero esencialmente hablemos de Clarín y también de La Nación, donde dice enfrentamiento, hay que leer fusilamiento a los gritos. Uh-huh. Bien, bueno, ese rol obviamente los posicionó de tal manera que habían tomado una deuda de casi 6.000 millones de dólares en 2001, y si no se dividía por 3 y se especificaba su deuda, fundían. Uh-huh. Fundían. O sea, el golpe después de una semana que termina con Rodríguez A es porque él no acepta el paper que le dejan arriba de su escritorio, donde dice cómo tenés que terminar con la convertibilidad. Ese paper pasó a Kirchner porque se lo dio Escribano a Kirchner, ¿no? Es decir, era la hoja de ruta. Era un paper distinto porque ese paper era la convertibilidad, sí, que es el que después asume Duhalde. El de Escribano es de más complejidad. Tiene que ver con la economía de mercado, no tocar absolutamente nada de lo que hasta ese momento se había edificado en los años 90, no tocar las leyes de perdón, esos eran los 2 ejes nodales, ¿no? Y terminaba diciendo algo así como, si no se cumplen estos lineamientos, que eran los lineamientos de la embajada, Argentina se habrá dado presidente por 6 meses. Primero una reunión en la casa de Alberto Fernández, donde Kirchner dice no, y después la presión con un editorial, si yo mal no recuerdo, el 10 de mayo o el 15 de mayo, 10 días antes de la Asunción. Uh-huh. Ese día es muy particular porque arranca con el editorial de Escribano y al mediodía se viene el surdaje en la mesa de Mirta Legrand. Es el mismo día. Ajá. Mirá qué operación, sí, entre pinzas, el Grupo Clarín, sí, y La Nación. Y mirá qué rulo de la historia, porque Alberto Fernández 2020, sí, en el 2020, entrega el documento por identidad autopercibida, número, creo que era el 9000, y era a Illa Escribano. Uh-huh. La hija de Claudia, a la que Claudia no le habla hace no sé cuánto tiempo, por su decisión, y ¿qué hubiera sucedido con Illa si hubiera durado 6 meses aquel proceso que duró 12 años? Uh-huh. ¿No? Bueno, nada, cosas que tiene el destino, la vida, qué sé yo. Ahora, si tuvieses que señalar a lo largo de del siglo XX, vamos a decir, y estas 2 décadas últimas, periodistas destacados, pero periodistas no que sean consagrados, no un Van der Kooi, digo, ¿no? un Blanc, digo, periodistas de pluma, ¿no? Es decir, ¿vos te acordás que hubo un tiempo en que los policiales lo hacían los que escribían muy bien? Roberto Ar. Y después se perdió de alguna manera esa no es una costumbre, esa impronta que tenía el periodismo de dejar en manos de gente que sabía escribir y no operar, sí, el periodismo, ¿sí? En esa selva que vos describís, porque en realidad, si estamos hablando de que de Irigoyen para acá, es una selva importante, pero hubo gente que salió de esa selva, es decir, sobrevivió a esa selva y después se convirtió en grandes escritores, o ya lo eran en ese entonces, ¿sí?
¿Hay ahora, vos ves plumas, se vislumbran plumas o hay una caída en la calidad de los periodistas? Hay una caída en la calidad de la comunicación, ¿no? Eso puede llevar a que haya una caída en la calidad del mensaje también. Se ha perdido, a ver, yo te lo voy a decir de una manera, pero no sé si es tan así, pero se perdió poesía, ¿no? Se perdió la posibilidad de contar las cosas más crudas desde un lugar. A ver, Walsh en la tapa de Noticias en la muerte de Perón. Pasará mucho tiempo para que esta noticia se vuelva tolerable. Pucha. Pude haber dicho cualquier otra cosa, pero el pasará mucho tiempo para que esta noticia se vuelva tolerable. Y la verdad es que es una pintura. Está diciendo tanto en una línea, ¿no? De ese ejemplar que solamente con la palabra dolor no necesitó otra palabra, así como ese mismo día, como si se hubieran puesto de acuerdo, Crónica dijo murió y no hacía falta decir nada más. Ningún nombre. Murió, ya está. Bueno, yo creo que se ha perdido un poco eso y no sé, en algún momento volverá, es necesario, yo te diría que es hasta imprescindible el hecho de estar contando lo que nos pasa desde un lugar que nos invita a la reflexión. Ahí hay mucho de obviamente de la impronta de Walsh, ¿no? Que a su vez te planteaba la verdad se milita, la moral de la verdad, y después ese era el envase. En el contenido y no desarrollaba sin ninguna duda pucha, ¿no? Me quedo con el Osvaldo Bayer de los 50-60 con un rol menos de historiador y más de periodista. Pluma de Clarín. Ahí está. Osvaldo Bayer, por ejemplo, Osvaldo Bayer. Entonces, sí, claro, María Ciudadana y Clarín en los 90, suplemento Zona, con informes espectaculares. Bueno, el suplemento Enie tuvo también un montón de figuras. Se fue perdiendo eso y me parece que no le terminamos de encontrar la forma de hacer exactamente lo mismo, creyendo que eso nos quita crudeza, ¿no? O sea, nosotros somos los de la palabra. Contundencia, lo que se busca es contundencia y digamos trascendencia. Y no hay más fortaleza en eso que acabamos de decir. Pasará mucho tiempo para que esta noticia se vuelva tolerable. ¡Pah! Es una piña. Entonces, ahí es donde hemos perdido un poco el eje de cómo hacerlo, ¿no? ¿Y qué lees hoy? A ver, cuando te tiran los diarios, seguramente recibís en el laburo los diarios. Los diarios. ¿Qué buscas? Miro las tapas, ojeo página, que sigue conservando eso de estar hablando de lo que no hablan otros medios, como derechos humanos, de darle una vuelta de tuerca desde un lugar que me es amigable desde el punto de vista ideológico, encontrarme con investigaciones que me representan. Del resto no espero nada. La forma en que hoy cartelizan los títulos de tapa es un juego. Agarrá hoy la tapa hoy de Clarín y de La Nación. En eso no hay pudor. Pero es un laburo hecho en una misma redacción. Sí, exactamente. La misma redacción. Y la capacidad de... no me gusta usar la palabra fake news porque creo que le quita fuerza a una palabra irreemplazable como mentira, que tiene una sonoridad. Pero la capacidad de fabulación es impresionante, ¿no? Puede uno colocar como ejemplo que va a quedar para los tiempos, hay un pueblo donde todos son iguales a Santiago Maldonado, ¿no? Esa imagen de un pueblo de Entre Ríos, donde fuiste al supermercado y hay un tipo que es igual a Santiago Maldonado, fuiste a la cana y hay un tipo que es igual a... No, pará, en serio. Bueno, de esas uno puede citar, bueno, desde la crisis se cobró dos nuevas muertes. Yo recuerdo siempre un título de Clarín que decía: los vetos salen mucha plata. Los vetos no salen, cuestan en última instancia. Sí, ponele. Y no salen plata.
cuestan dinero. Sí. Es decir, se desvalorizó también hasta los términos más sencillos del lenguaje. Sí, ¿no? bueno, la bala que no salió, el fallo que va a salir. Bueno, por eso hasta tiene poesía, te diría. Sí, una poesía trágica. Mamita, ¿sí? pero hay que plantear Claro, eso. claro. Hay que... Bueno, y otra de las cosas es la pérdida del pudor en no titular exactamente con las mismas palabras. Sí. Esto que acabas de decir, ¿no? Es increíble. Se llaman por teléfono y dicen, che, tenés que poner este título. Sí, ¿para dónde vamos ¿Y quién hoy? es el que lo dice? Bueno, ahí yo creo que de los dos el que tiene poder de tracción es Clarín, sin duda. Por un montón de cosas, ¿no? Uno cuando dice esto, por ahí alguien nos está escuchando y por ahí no tiene mucho bagaje en su historia. Cuando Clarín compra vía Testaferros Radio Mitre, en determinado momento necesita la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de Videla. Se lo pide a Alfonsín, el alfonsinismo no se lo da, y viene la famosa frase de Manieto a Alfonsín, cuando Alfonsín le pide al Círculo Rojo llegar hasta el 10 de diciembre del 89, un dato simbólico. Usted es una molestia. El problema ahora es usted, lo que usted no entiende es que el problema ahora es usted. Esa modificación Menem la hace a los 5 minutos y 5 minutos después le da por 4 monedas Canal 13. Establece en ese momento y, ¿qué querés que te diga? Establece las bases del monopolio que después se terminan de armar con la compra de Pero Cablevisión. ni con eso Alfonsín pudo comprar su tranquilidad política. No, claro. Fíjate vos lo que están haciendo ahora, porque el diseño por ahí es diferente. Yo hace muchos años que vengo siguiendo el tema de el soterramiento de los caños para la televisión por cable. Bueno, sí, claro. ¿Te acuerdas en la época de Aníbal Ibarra? Salió una ley que le daba 7 años de changüí, de gracia, para comenzar con los trabajos. Lo presionaron tanto que dijo, bueno, 10. Finalmente corrigieron el proyecto original a 10. Vino Cromañón, lo volaron. Sí, claro. Fue la revancha. Y luego la ley se cayó. Sí. Cambiaron, en vez de postes de madera, pongan postes de metal, pero sí. El amigo Larreta lleva años cambiando veredas para soterrar los caños, que los pagás vos y los pago yo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, vos fíjate, estamos pagando nuestro propio adoctrinamiento, porque le estás dando la vía de comunicación a quien tiene el monopolio de la información, el monopolio de la transmisión y el tipo terminal que sos vos y soy yo, el televidente y el oyente. ¿Sí? Es decir, estamos pagando en nuestros bolsillos el adoctrinamiento. Clarín tiene Creo que no se puede hacer mejor parábola que esa, ¿no? Es más perfecta, imposible. Hace muchos años tiene ganada una licitación por la cual imprime los resúmenes. Ahora muchos ya llegan vía digital, pero durante un par de décadas tuvo la impresión de los resúmenes en su mano. Por lo tanto, supo cuáles eran, por un lado, los gastos, lo que implicó agarrar a más de un juez de la solapa y empezar a... mirá, eran carpetazos, ¿no? Que salían solamente con ver qué gastaba el tipo. Pero empezar a medir desde los gustos, las necesidades de millones de seres humanos, solo con leer los resúmenes que ellos imprimían, generó algo inimaginable en la cabeza de más de un argentino. Vos sabés que los tiempos de radio tienen esos ritmos que suele pasar, ¿no? Sí. Nos vamos a tener que ir a una pausa y volvemos en un ratito muy cortito. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Economía.
La producción minera creció 7,8% en el mes de mayo. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, al dar a conocer el primer reporte de este tipo. De esta manera, en el acumulado del año registró un avance del 10,7%, a pesar de que la actividad del sector en el quinto mes se ubicó 0,6% por debajo de la de abril, según informó el organismo. Entre Ríos. Retuvieron casi 30 toneladas de maíz e inhiben a una empresa a operar en comercio exterior. La Dirección General de Aduanas detectó graves irregularidades en una exportación de maíz partido con destino a Uruguay y emitió una alerta que finalmente resultó en la interdicción de la mercadería. El envío retenido en Concepción del Uruguay, valuado en más de $67.000, fue hallado a partir de intercambios de información tributaria y aduanera. América Latina. Uruguay dice que se quedará sin agua potable en una semana o 10 días. El gobierno del vecino país informó que sus reservas están al 1,8% y que podrían acabarse en los próximos días, los que los obliga a recurrir al Río de la Plata para abastecerse, a pesar de los elevados porcentajes de sal que contiene. Según el reporte oficial, en la represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce de la zona metropolitana, hay 1,1 millones de centímetros cúbicos de agua, de los cuales se utilizan 80.000 al día. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Oye. Tarde rara en Buenos Aires, de un calor inusual en este mes de julio. Justo 4 de julio, mira qué fecha te invito. Mira vos, ¿no? sí. Podría haber sido mañana, que es mi cumpleaños, pero bueno, no importa, es hoy. Dale. 4 de julio iremos de acá a la embajada, ¿te parece? No, te agradezco. Estoy con el amigo Gustavo Campana, maestro, porque en realidad yo aprendo de Gustavo. Gustavo da un ejemplo de profesionalismo casi inusual. Es lo que veníamos hablando, ¿eh? No es un elogio, es una descripción de la realidad. Después tómalo como quieras. Nada, somos amigos y sabe que tengo una gran valoración por él. Te iba a hacer la invitación a que me des una especie de visión tuya de cómo debería ser un sistema de comunicaciones que sea, a ver, no digo que silencie a nadie. A mí me gustaría no escuchar lo que escucho, pero ese es un deseo personal. En el juego democrático esto, digamos, debería estar garantizado para todos lados, siempre que se conserven algunos límites que tienen que ver con la violencia, la discriminación. De eso se trata este programa y a lo que siempre apuntamos. Y la pregunta es cómo hacemos para hacer un sistema ecuánime de comunicación que contemple cuáles son las limitaciones y cuáles son, de alguna manera, los campos permitidos, ¿sí?, en la comunicación. Y vos tenés un background importante, ¿sí? Bueno, contanos. Primero, sin monopolios. Ese es el primer gran dato. Tanto el dial radial como el dial televisivo no son infinitos, ¿eh? Por lo tanto, si yo manejo con posición absolutamente dominante cualquiera de los dos, directamente se acabó la comunicación y hablamos desde la banquina de los medios de comunicación. No habrá posibilidad de montar un sistema plural, democrático, que responda, qué sé yo, como mínimo a 2 o 3 preceptos republicanos, si hay monopolio. Es imposible, absolutamente imposible. Destruido eso, nosotros tenemos que terminar de alguna manera con algo que ni siquiera se planteó la ley de medios y que fue una discusión importante, que era cómo terminábamos con la libertad de empresa, cómo generábamos dentro del periodismo de mercado, el periodismo privado, cómo generábamos que un dueño
no tenga la capacidad de censura sobre cualquiera de sus laburantes, ¿no? Como poder armar una especie de mosaico cotidiano donde las opiniones se crucen, donde haya, sí, un hilo conductor, vos tengas... ¿Existió un diario de eso? No digo acá en Argentina, un diario específico. ¿Eso existió, esa estructura del dueño del diario que no participaba o no opinaba de lo que se escribía adentro? Y por ahí, si vos me pedís un caso, yo iría, pero voy a ir a un caso que es de los menos conocidos, pero iría al cronista comercial de Cacho Perrota, Ajá. ¿no? Donde había plumas como Tito Cosa haciendo sindicales, por ejemplo. Tito Cosa. Ah, mira. No. Me desayuno ahora. Lo que era eso, bueno, la vida de Cacho Perrota lo fue llevando. Cacho Perrota era un hombre muy cercano a Martínez de Hoz, por ponerte un ejemplo, y termina siendo un hombre que da una mano grande a los compañeros del ERP, ¿no? Por ejemplo, así terminó la vida de Cacho, secuestrado y muerto en camastro de tortura por la dictadura. Pero Cacho Perrota era un tipo que había ideado desde el sueño de una sociedad utópica, un diario utópico, parido desde el conservadorismo más absoluto, y que terminó siendo un diario bárbaro con relación pero de una vida muy, muy corta. Y después los ejemplos son parciales, donde uno... ¿Diarios de provincia puede ser que tuviesen un dueño? No tanto, pero sí, no, me parece que ahí la cosa era más bruta, sí, el ¿no? concepto de patrón de estancia sí. era más complejo. Pero hay momentos, largos tramos de la opinión que tienen que ver con eso, de página de toda su historia, pero en líneas generales... ¿Estructuras cooperativas? Por ejemplo, qué sé yo, no sé. Y no tenemos tantas. Tiempo es una excelente oportunidad para generar un mojón, ¿no? Porque no tuvimos medios que vos digas, mira, salen a terciar en el kiosco, ¿no? Tienen presencia y sean parte de un... Bueno, nos está pasando que el papel está desapareciendo también, y esto es otra realidad, ¿sí? Tampoco tenemos medios cooperativos tan fuertes en otros formatos, digamos. La parte cooperativa es algo que nos debemos también como profesionales. Hay un mojón que a mí me interesa porque me encontré en el exterior con una opinión increíble. Ahora te la cuento, pero la revista Humor. La revista Humor fue un semillero de plumas impresionante. Sí, donde había eso de la confrontación, porque estaba pero absolutamente no había no era pero de poder. Absolutamente permitido por aquello que había armado. Bueno, no, yo me encontré con un dibujante belga por cuestiones comerciales en Europa, y cuando notó mi tonada me dijo, vos sos argentino, ¿no? Es decir, en nuestro caso inglés. Y le digo, sí, dice, revista Humor. Y digo, pará, Sí. venís de Bélgica. Dice, no, yo la estudié en la Sorbona. Claro. Es decir, le enseñaban como Sí. mojón de periodismo crítico y de periodismo de humor, ¿no? Sí, es decir, sí. la calidad de los dibujantes también, ¿sí? Sí, la calidad era absoluta, la irreverencia y rebeldía en plena dictadura. El primer número es de junio del 78 y la primera etapa es el Menotti de Oz. Toman a los dos civiles, decía Gassioli, que tenían más poder en ese momento, la cara de Menotti con las orejas de Martínez de Oz, y se largan a la cancha. En ese se largan a la cancha cuando escapan de la censura, no me preguntes cómo ni por qué, pero escapan de la censura, lo sostiene el precio de tapa, porque no hay ninguna multinacional que ponga guita el Humor. Yo te digo, yo estuve del 76 hasta el 78, que después me fui, que salió Humor, yo vivía en Córdoba, estaba Sí. medio escapado en Córdoba, y en Córdoba íbamos a las sierras a buscarlo, porque llegaba primero Sí. el viernes a la noche cada 15 días, porque era quincenal, lo recibían en Carlos Paz, y nos Sí. íbamos a Carlos Paz a buscar esa revista. Era un guiño, si vos tenías humor, con un guiño cómplice, ¿no? En el subte, en el colectivo, con otro que también tenía humor, y fueron años del 78 al 83 donde esas plumas que por ahí no estaban tan de acuerdo, sí tenían perfectamente claro quién era el enemigo. Ujú. Y a mí me parece que
después, no solamente humor, sino todo lo que hacía La Urraca y el periodismo argentino en general, empezó a no tener tan claro el enemigo, ¿no? Y entonces eso empezó a ser difuso. Bueno, eso es un éxito del enemigo, es decir, haberse mimetizado en los medios es gran éxito. Difuso, complejo, ya no se advertía de manera tan clara. Entonces ahí es como que cuando empieza la operación, lo que se llama operar en los medios. Sí, sin duda, sin duda. Y yo te voy a decir qué sección de cualquier diario era el primero en caer en eso, que era economía siempre. Sí. El regalito que venía, el vino que venía a las secciones de economía, esto lo vivimos todos los periodistas de gráfica, ¿no? De manera más cándida, espectáculos. Sí, te mandaban entrar gratis, sí. Claro. En fin. Pero bueno, terminemos de diseñar y después quiero entrar primero en política. Sin monopolio, después sin la posibilidad que la libertad de empresa pueda censurar cualquier voz. Eso genera, yo creo que hasta de manera natural, la conformación de medios absolutamente distintos a los que hoy tenemos, porque con el dial liberado, con los dos dial liberados, el televisivo y el radial, automáticamente empezamos a observar cómo pueden empezar a florecer medios, si querés, cooperativos, medios donde desde un lugar que hoy no cuenta prácticamente con voz, alguien dice: apuesto a que esa voz pueda transformarse en perdurable desde el punto de vista económico, que camine, va a tener la audiencia seguro. Porque estos medios lo que tienen es eso, nuestra palabra. Bueno, cuando digo nuestra palabra, digo la palabra del campo nacional y popular sostenida por centenares de compañeros. Bueno, a eso apuntaba porque radios como esta, como Caput, que es radio señera en lo que es la radio comunitaria, de oposición a un modelo que estamos resistiendo desde acá. Esto nace de alguna manera como modo de resistencia. Como Caput hay un montón de radios y es difícil coordinar, pero son voces que están. Sí. No es que no están, en algún momento van a florecer, es decir, si van a pasar un poquito, van a levantar la cabeza. Y lo probamos todos los días. Aquí en Caput hay gente que tiene una capacidad, pero enorme, de generar un mensaje claro, un mensaje, digamos, seductor. Pero bueno, claro, nos están pisando la cabeza todo el tiempo los grandes medios, ¿no? Hay algo que es muy particular, lo digo porque desde el laburo que hacemos en Radio Nacional tuvimos la posibilidad fines del 20, gran parte del 21, de juntarnos con 500 de las 2000 y pico de radios que de manera comunitaria o independiente, o como quieran llamarlo, existen en el país. La gran pregunta era, si estaban todos de acuerdo, ¿en qué momento del día somos una? ¿No? ¿En qué momento del día nos juntamos y esas 3.000 radios, 2.500 son una? Y en ese momento es donde impera, obvio que no es en todos los casos, pero es en un porcentaje que duele, impera el hecho de yo alambro mi metro cuadrado, yo soy una radio. No, mirá, estamos viendo cómo 2.500 radios son una durante una hora por día. Es cierto. Es algo que yo sostuve en algún momento y sigo sosteniendo. Entonces ahí es donde el compañero más piola es Romay en 30 segundos. Claro. Sí, de todas maneras me parece que hay un cúmulo de radios que tiene intenciones, ¿no? Sin duda. Pero claro que sí, obvio. De replicar y de intentar que el micrófono, que el parlante sea más potente. Bueno, ¿qué pasa en la política? Nos quedan 15 minutos. Dale. 13 minutos. No nos va a alcanzar. No, obvio, la claro política. que no. Pero bueno, ¿qué ves? A ver, yo tengo una mirada de lo próximo bastante pesimista en cuanto a que esto que venimos hablando, el poder del poder, nos está pisando la cabeza y es muy difícil sobreponerse a eso con los medios que tenemos. Es decir, ¿cómo viste Sansón, Goliat, qué sé yo, decir, la piedrita o el cañón que mata al mosquito, ¿viste? Estos tipos sacan un cañón para matar un mosquito. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos?
A ver, en principio lo que vos planteás es el paisaje de siempre. Y vamos a hacer lo de siempre. Las circunstancias pueden ser más o menos difíciles que de costumbre, pero la vamos a enfrentar de la misma manera. Los tiempos políticos son imprevisibles, y si yo el 16 de octubre del 45 te decía que dentro de 24 horas todo va a cambiar para siempre, vos me decías que yo estaba loco. Y si el 24 de mayo de 2003 yo te decía que Videla iba a morir en el inodoro del baño de su celda, era difícil de creer. Era difícil de creer. Por lo tanto, uno con ese optimismo, que no es optimismo bobo, sino sabiendo perfectamente que el pueblo siempre vuelve, lo que vamos a hacer es militar lo de siempre, el proyecto de país, frente al modelo de colonia, siendo lo más claro que se pueda. Para mí no hay dos modelos de país. Yo voy contra esa frase. En la Argentina no hay dos modelos de país. En la Argentina no hubo jamás un modelo, dos modelos de país. Jamás hubo dos modelos de país. Y no habrá jamás, me parece a mí, dos modelos de país. Hay uno solo, estructurado por el campo nacional y popular, en una mesa larguísima, con todas las sillas a disposición de la discusión del cómo, del camino, de la herramienta, de la velocidad, con muchos todos matices, los matices sí, que existen, es obvio, pero nunca discutimos el objetivo. Nunca discutimos el objetivo, por eso somos modelo de país. Enfrente hay un paradigma que está muy lejos de ser nacional. Hay un paradigma de achique, de ajuste, de endeudamiento permanente para hipotecar la vida de 3 o 4 generaciones de argentinos, fuga de capitales, industricidio. Si ese es un modelo de país, que me avisen. Pero eso no tiene nada que ver con un modelo de país. Es un modelo de entrega y básicamente de colonia, palabra que por ahí suena vieja al diccionario político del siglo XXI, pero no encuentro otra que... No, la estructura es colonial. La estructura es colonial. Y si no, miremos lo que está pasando Francia hace una semana. Sí, claro, bueno. ¿Sí? Colonia y contra colonia. Cada tanto miremoslo de ese modo. Los ¿no? nietos de sus colonizados. Bueno, ves, ahí es donde tu mirada, que me parece optimista y el pueblo siempre vuelve, digo, no estaremos viviendo una situación similar a la previa a la Segunda Guerra Mundial, una cuestión oscura, una cuestión, digamos, que preanuncia una violencia que no la tenemos en claro. Yo digo que no estamos preparados para vivir esta violencia que nos propone la derecha, que somos ingenuos para mirarlo, inclusive desde el punto de vista político, y de pronto crecimiento en Francia de la derecha, crecimiento en España, Vox, ¿sí? Italia, la primera ministra hoy, la presidenta es de derecha. Alemania, que están ganando algunos condados, lo está ganando la extrema derecha. Digo, no preanuncia nada bueno, ¿no? Es decir, no. Y de alguna manera nosotros siempre recibimos ese coletazo de ese mundo, lo digo entre comillas y sarcásticamente, ese mundo oculto que es Europa, ¿no? Sí. Europa occidental, ¿no? Sí, esto es lo mismo que la discusión interna de civilización y barbarie, ¿no? Claro. ¿Quién es quién? Claro. Pero digo, al margen de eso, yo creo que la derecha en la República Argentina ha generado cosas infinitamente más terribles de las del presente, ¿no? Uh-huh. Para eso, a ver, si la derecha se cargó 30.000 almas, generó más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, robo de bebés, vuelo de la muerte, exilio, censura, muerte del aparato productivo, en el mismo momento, endeudamiento como nunca antes se había vivido la República Argentina, que sumado a la estatización de la deuda externa privada fue de 45.000 millones de dólares. La pucha. La Argentina ha salido de esos lugares y lo ha hecho de la manera más, qué sé yo, más noble, hasta que vuelve a empiojarse y el enemigo te vuelve a... ¿Por qué nunca podemos perpetuar? No, la palabra no es perpetuar, pero sobrevivir más tiempo, bueno, en una cuestión, digamos, de mejor distribución. A ver, con Cristina... ¿Viste cuando dicen pobres contra pobres? Sí. Y si se genera... Bueno, eso es real, ¿no? Es decir, si vos me mirás la policía de Jujuy, sí, reprimiendo a los docentes de Jujuy, estás viendo... No, estoy viendo a los cipayos en la India, es lo mismo. La geografía humana es la misma. Estoy viendo a los nativos de la India reprimiendo con la pilcha del ejército británico a sus propios compañeros. De ahí viene lo de cipayos que recupera Jaureche para el diccionario político argentino.
Yo lo que creo es que la pelea es la misma de siempre, en escenarios que se parecen y que en algunos casos se ayornan a los momentos políticos del presente, pero estamos viviendo exactamente lo mismo. Vos decías, la distribución de la riqueza. ¿Y cómo no iban a demonizar a Cristina si Cristina se va con el 51% del Producto Bruto Interno para los trabajadores? Uh-huh. Ahora, ¿cómo se logra eso? Y obviamente restando privilegios. Sí. Los derechos se construyen. Ahora, ¿por qué no pudimos perpetuarlo en el tiempo? Porque enfrente está el poder real. Uh-huh. Vos no peleás con un adversario. Pero entonces no cambiamos las estructuras. Lo único que hicimos es tratar de levantar la cabeza. No, vos cambiaste muchas estructuras, pero enfrente está el poder real. Y el poder real es otra cosa, no es un partido político. El poder real es el dueño. Está oculto detrás de cada esquina. Pucha, el poder real es el dueño en serio. Uh-huh. Y cuando vos lo haces retroceder 12 años, 9 años en el primer peronismo, las primeras 3 presidencias de Irigoyen Alvear y del radicalismo, después del voto universal y secreto, digo, este pueblo le sacó a los conservadores el voto universal y secreto. Que dicho así, quien me escucha y por ahí tiene, no sé, 40, 50... ¿De qué habla este pibe? Hablo de 3 revoluciones militares, de los radicales en la calle muriendo y matando por el voto universal y secreto. Entonces, cuando se logra eso, mirá, hay victorias, y yo trato de no ir de la mano del optimismo bobo. Vamos a perder la batalla cultural en serio el día que un gorila rechace el aguinaldo. Uh-huh. Cuando eso suceda, yo te voy a decir, Larry, estamos en problemas. Mientras eso no suceda, todavía tenemos esperanza. Siempre. Porque yo, viste, le decís a algún compañero, termina con esa dádiva populista, no la recibas más. Tenés coraje, vamos para adelante, sé vos mismo, ni en pedo. Bien. Mientras eso suceda, el aguinaldo que la Corte, repito, había declarado inconstitucional y le decía a Perón, usted no lo paga. La misma Corte, repito, que le había dicho a Uriburu, dele para adelante con la acordada del 30, esto está fenómeno, acá no hay nada que mancille la Constitución, y se vencieron obstáculos que parecían invencibles. Entonces... Ahora, ¿es una cuestión de actitud también? Es decir, a ver, muchos de nuestros compañeros dicen que Alberto no tiene la actitud de desafiar ese... La actitud es... sí, claro que hay que tenerla, pero hay que tener muchas más cosas aparte de la actitud. La actitud es el reflejo de lo que vos ya preparaste para salir a pelear con un tenedor. Pero salimos a pelear con un tenedor. Y la actitud... La calle ¿estamos en deuda con la calle? Esa es la pregunta. Bueno, sí, nos ponemos en un plural que no nos pertenece. No, pero hagámonos cargo también de no hubo convocatoria, digamos, formales. Bueno, pero tampoco te convocaron a vos, digo. No fuiste vos el que no convocaste. Bueno, pero podría haber. Pero vos estás dentro del plural damnificado. ¿Cuánta gente de nosotros milita orgánicamente? ¿Por qué no decir el 24 y salir cada vez que nos llaman? Yo creo que hay que también tener una actitud orgánica. Si hablamos desde lo periodístico, por ahí yo te voy a dar un concepto que es, lo voy a decir faltando 3 minutos cuando... Lo voy a tirar y da para 3 horas. Pero nuestra población laboral es clase media, con todos los tesoros y las miserias de esa clase media, sin proyecto de con todos país, los renuncios, yo también lo digo, inconformista, individualista. Entonces, si hablamos de los periodistas, es muy complicado. Pero digo en general, es decir, la militancia, digamos, urbana. Había un perfume de época. Había un perfume de época. Si hablamos de los 70, es Revolución Cubana, es Mayo Francés, es el Concilio Vaticano II, la liberación de los ¿algo de esa época tendría que volver? Sí, está dormida, a veces golpeada, está encarcelada. No, pero y aparte nunca muere. la autoculpa de decir eso fue violento. Si nosotros nunca muere eso. El campo nacional y popular agarró a la utopía de la solapa y la convirtió en realidad en más de una oportunidad. Y yo no puedo pensar que eso no vaya a volver a suceder. Voy a hacer una pregunta que no se debe. Dale. ¿Vas a votar a Massa? Sí, en segunda vuelta seguramente. Ajá. Da para explicarlo largo, pero... No, pero digo, bueno, puede ser primera o segunda vuelta. Yo particularmente no tengo dudas. Si lo que está enfrente son unos cuantos platos de comida menos en la mesa de muchos compañeros, no tengo dudas.
Después vemos, ¿eh? Sí. Después vemos. Después vemos que nos compramos. Está bien. Pero no importa. Está bien, la está actitud. bien. Sí. Y además no es votar a Massa también. Voto de última también lo que arma Cristina. A eso iba. ¿Qué significa Cristina en tu universo político? Mucho, aún con cosas que le puedo, no sé, discutir un ratito. Voto con las 4 manos, si es ella candidata. Una política, un estadista que está a miles de kilómetros del resto. 60 segundos es poco, 120 segundos, definime el gobierno de Cristina. El que fue. Es decir, ¿qué representó en el universo político de la Argentina? Representó junto con el gobierno de Néstor la posibilidad de una segunda oportunidad para quienes creíamos que no íbamos a tener revancha. En todo sentido, en derechos humanos, en economía, fue soberanía, fue independencia económica, fue soberanía política. Te lo ejemplifico con el 2005, porque Cristina no está lejos de eso de Néstor. 2005 de reestructuración de deuda con quita del 70%, anuncio de pago al fondo y no al ALCA. Si eso pasó, yo estoy dispuesto a que vuelva a pasar. Gustavo Campana, ha sido un enorme placer tenerte como amigo. Igual. Aquí en Radio Caput, donde en general es reportaje. Hoy charlamos. Yo intervine más de lo que intervengo habitualmente, porque generalmente soy yo el que pregunto, y aquí compartimos opiniones. ¿Por qué? Porque venimos del mismo palo y porque de alguna manera compartimos esto que es una profesión que no nos ha enriquecido. Vos decís que somos claro que no. Clase media. La clase media dejó de ser un tema de bolsillo. Es una concepción filosófica. Sí. Okay. Te agradezco que hayas venido aquí. No, a vos por la invitación. Y esta hora que ha sido un enorme placer. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Gracias, Martín Loza, ahí atrás de los controles, siempre haciendo magia con los botones. Y nos encontramos la semana que viene aquí en Radio Caput, en Nosotros los Otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas.